¿Qué tal, amigos de Sin Cruz No Hay Resurrección? Nos encontramos en uno de los templos más longevos del centro histórico, podríamos decir, acá en la parroquia de la Santa Cruz del Milagro, la parroquia vieja, que también es conocida, y estamos en compañía de Andrés Girón, el encargado general de la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias. ¿Qué tal, Andrés? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes aquí, bienvenidos a su casa. Y pues sí, aquí estamos esperándolos para poder platicar un poquito acerca de las vivencias que se han tenido en los últimos tiempos y más ahora que estamos viviendo esta época de pandemia. Por supuesto, como dije a un principio, estábamos en un templo tradicional y donde se inició realmente la capital, la Nueva Guatemala de la Asunción. Pero la historia de Jesús, de la Consagrada Imagen de Jesús de las Tres Potencias, no está desde un principio acá, sino un poquito de la historia. Sí, se tiene alguna información que Jesús Nazareno de las Tres Potencias proviene de la Escuela de Cristo en la antigua Guatemala y que fue burilada a finales del siglo XVII por Alonso de la Paz y Toledo. No hay un documento que lo respalde, pero sí algunas investigaciones y algunos estudios que se han hecho que existe la posibilidad que Jesús Nazareno de las Tres Potencias haya sido esculpido por Alonso de la Paz y Toledo. Luego, al momento de la traslación, se traslada a la nueva Escuela de Cristo dentro de la Nueva Guatemala de la Asunción y venía acompañado de algunas imágenes como la Virgen de Dolores y San Felipe Neri. Luego, en los gobiernos liberales y durante el periodo de Justo Rufino Barrios, se ordena la salida de muchas de las órdenes religiosas y dentro de esas estaba la Orden de los Neredianos, que era la que albergaba a la imagen de Jesús Nazareno de las Tres Potencias. Jesús Nazareno queda unos meses en la iglesia de Santa Catalina y luego se decide hacer su traslado hacia finales del siglo XIX, en 1884, y viene en una procesión, y recuerdo que según algunos estudios y algunas investigaciones y algunas crónicas, pasan a la iglesia del Santuario Arquidiocesano del Señor San José por las llaves del templo, toman la Cruz del Milagro en esa procesión y ya se vienen acá, y decía en uno de los escritos que colocaron las llaves del templo, de este templo, en las manos de San Felipe Neri. Y entonces ya hacen el ingreso y aquí habían otras imágenes ya, como el Señor Sepultado, bueno, de momento el Señor Sepultado es el que tengo, y el Cristo grande de la sacristía, aparentemente también ya estaba aquí. Entonces ya luego se inicia ya una devoción y se empieza a formar la Hermandad de Jesús, y sale él en procesión por primera vez en Lunes Santo en 1896. Y había salido de forma ininterrumpida hasta el año pasado, que pues por voluntad de nuestro Señor ya no pudimos salir. Sí, porque precisamente la historia registra de que solo un año había sido de que no saliera la procesión, y ahora, pero fue ya 2 años. Pero vamos a venir ya a este siglo, al siglo XX. Situémonos ya el 2020 famoso, y cuando fue esto del inicio de la pandemia, ustedes ya tenían muchos planes que iban a realizar, pero dentro de esos planes uno que lograron realizar es el poder encargar unas imágenes en España. Sí, eso fue, digamos, era parte de uno de los proyectos que nosotros tomamos al venir acá a la hermandad y a tomar la dirección de la Junta Directiva, y era engrandecer la parafernalia de la procesión del Lunes Santo y el engrandecimiento y el rescate de la procesión del Señor Sepultado. Y parte de estos proyectos nosotros decíamos de qué forma podíamos engrandecer a la procesión del Lunes Santo. Y entonces pensamos que unas imágenes que pudiesen complementar la pasión de Cristo y que antecedieran el paso del Señor Sepultado podrían ser imágenes pasionarias y que dieran esa evangelización, porque al final son momentos que cronológicamente van en el tiempo y terminan en el momento en el que Jesús lleva la cruz a cuestas, que ya es la procesión, el principal, digamos, la imagen principal, que es Jesús Nazareno de las Tres Potencias. Entonces empezamos a hacer una investigación y pues definimos que definitivamente en Guatemala habían buenos escultores, pero que si nosotros queríamos tener imágenes de altísima calidad, definitivamente teníamos que irnos fuera, y la cuna de la imaginería religiosa en el mundo es Sevilla.
contactamos un escultor que es el maestro Rafael Martín Hernández, que es uno de los 3 egresados de la Universidad de Sevilla con una especialización en escultura, que todavía está recién iniciada, hará unos 15 años y únicamente tiene 3 egresados hasta este momento, y Rafael es uno de ellos. Entonces creíamos que él era la persona idónea, y sobre todo cuando hicimos las entrevistas era el que más apertura tenía, porque muchos de los escultores de España están muy cerrados en su forma de trabajar, y él no, él estaba abierto, porque nosotros le dijimos, si nosotros hacemos imágenes 100% españolas, quizá van a chocar. Entonces nosotros no queremos que usted pierda su sello como escultor, pero sí necesitamos que también coloque un poco de ese sabor guatemalteco que tienen las imágenes. Entonces yo recuerdo que le enviamos algunos documentos, yo le envié el libro de los Cristos flagelados del doctor Urquizú, le hice llegar fotografías de todas las imágenes de la flagelación que yo conozco, los de la Merced de la Antigua, el de la Iglesia de Candelaria, el del Calvario. Le dije que el del Calvario era un referente de una imagen de Jesús en el momento de la pasión y que podría ser utilizado por él. Entonces él se mostró muy receptivo a desarrollar el proyecto, y pues lo echamos a andar con un gran esfuerzo y muchas personas que se sumaron para hacerlo realidad, y pues tuvimos la oportunidad en el año pasado de poder hacer la presentación en Sevilla. Casi nos quedamos allá porque realmente la pandemia justo cayó en ese momento, en su momento más álgido, que fue a finales de febrero. La presentación fue la primera semana de marzo en Sevilla, el cierre aquí fue el 13, el 14 de marzo, y pues ya acá en Guatemala ya no pudimos hacer la presentación, y pues creo que todavía la presentación en Guatemala, por las circunstancias, creo que no la vamos a hacer, sino nos vamos a esperar un año más. Ya las 3 imágenes están en Guatemala, las 3 imágenes están completas en este momento, están en su proceso de registro ante el Instituto de Antropología e Historia, porque obviamente estos ya pasarán a ser bienes de la iglesia de la parroquia de la Santa Cruz del Milagro. Entonces no podremos posiblemente presentarlas este año, sino lo haremos hasta 2022, y lo haremos junto con la presentación de la túnica del Bicentenario, que es la túnica que se mandó a hacer en España a finales del año 2019 y que sigue en proceso, porque realmente el trabajo que está llevando esa túnica es impresionante. Es todo al estilo sevillano completamente. Correcto, es un diseño sevillano hecho por un diseñador español con algunos elementos guatemaltecos. Las ovejas de Jesús van hechas en marfilina en 4 reservados que tiene la túnica, y es una túnica realmente espectacular. En los puños lleva unos broches de plata que hacen alusión al Bicentenario de la Independencia de Guatemala. Esperamos nosotros que la última semana de agosto, primero Dios, ya esté. Realmente ha sido un trabajo laborioso de años, porque realmente el artesano español realmente le dedica tiempo. Y como anécdota le cuento, esta persona tiene Instagram, el bordador. Ajá. Y la túnica lleva unos trabajos de unas aplicaciones que se le llama hojía. Entonces la hojía va unida, y son unas pequeñas hojas metálicas, porque es una túnica que es bordada en oro, con hilo quilatado, incluso de 24 quilates. Y entonces cuando une las hojillas queda una sensación como que fuera orfebrería y no hilo, porque brilla. Y entonces él termina y dice el trabajo de una tarde, y dice, cuando termina de coser, él estaba grabando, no me gustó. Y entonces la garantía que tienen las personas que solicitan mi trabajo es que si algo no me gusta, yo lo deshago, y arranca la hojía, y el trabajo de toda una tarde y noche lo deshace en un momento porque simplemente no le gustó. Entonces yo le escribo y le digo, mira, qué tranquilidad me da saber que está en tus manos este proyecto. Entonces él me dice, mira, si hay algo que a mí no me gusta, yo lo quito, y prefiero dedicarme otra tarde, pero hacerlo como debe ser. Entonces creo que sí va a ser una túnica que será de los mejores textiles que habrán en Guatemala, y pasará ya a ser propiedad de los inventarios de la parroquia, que anteriormente, si ustedes han visto, tiene una túnica imperial maravillosa de hilo metálico, quizá no es quilatado, pero sí es de hilo metálico, y pues esta vendrá a hacerle compañía y a respaldar ese vestuario que Jesús Nazareno de las Tres Potencias merece. Pero sobre todo el peso, en ese sentido, sí, ustedes de plano consultaron, definitivamente consultaron, porque el peso que lleva la imagen por el no, es totalmente mismo, manejable, porque el peso del hilo comparado con un hilo sintético, le voy a decir yo, es despreciable, será un 40% más, pero en hilo
es despreciable. O sea, digamos, el peso, usted puede cargar esa túnica con usted, pues, sin problema. O sea, doblada. Entonces no tiene un peso significativo la túnica, porque de hecho el bordado lo tiene que sostener la misma tela, pues, y va bordado con el mismo hilo. Entonces, ¿ustedes se enteraron de la pandemia acá, digamos, del cierre de Guatemala estando en España? No, yo regreso una semana antes del cierre, justo, o sea, me quedé justo en el lindero. Ajá. Los vuelos los cerraron miércoles, según recuerdo, y yo entré sábado a Guatemala, una semana antes del cierre. Andrés, ¿por qué la parroquia y no otra iglesia? ¿Por qué yo estoy acá hoy? Sí. Porque yo tenía, desde que soy niño, mis abuelos vivían entre la 14 y 13 avenida, entre la segunda y la tercera calle. Ajá. Justo en medio entre Candelaria y la parroquia. Y yo venía todos los viernes de mi vida, visité en mi infancia a mis abuelos. Era por tradición, todos los viernes era venir a verlos. Y obviamente los viernes son los días de Jesús, y sobre todo claro, en esas personas tan antañonas y tan tradicionales. Y mi abuelo era de ellos. Mi abuelo era de los que rezaba el rosario todos los días con mi abuelita. Y tal vez estaban peleando, sí, estaban discutiendo algo. Y ya son las 5, recemos el rosario. Se sentaban, rezaban el rosario y dejaban de pelear. Y decía, bueno, ya no peleamos, ya estuvo. Y aún molestos rezaban el rosario, pero nunca dejaban de rezar el rosario. Iban a la capilla de las misericordias los lunes, y entonces nos enseñaron que había que venir a ver a Jesús los viernes. Y mi abuelo era muy amigo del padre Julio González Celis. Ah, claro. Y entonces yo tengo dos grandes devociones, que es la parroquia de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Jesús Nazareno de Candelaria. Pero siempre, desde que yo venía acá, yo siempre dije, si en un lugar hay mucho que hacer y donde poder servir más, es en la parroquia de la Santa Cruz, porque en los últimos tiempos pues habíamos visto que la iglesia había tenido un pequeño deterioro. En algún momento también la procesión del Lunes Santo bajó mucho, y entonces yo siempre dije que creía yo que en el lugar donde yo podía servir era aquí. Yo nunca había estado en ninguna otra hermandad, ni mucho menos, y creo que no voy a estar en ninguna otra cuando yo salga de aquí, porque si estoy aquí es porque realmente tengo una devoción legítima, claro, no porque me guste andar de hermandad en hermandad. Entonces es por ahí que va más o menos el vínculo que me une a mí a la parroquia. Y siempre dije, yo recuerdo que vine en el año 2000 a pedir una oportunidad para que me dieran un espacio. Yo tenía 16, 17 años en ese momento, y no me hicieron ni caso, pues. Los muchachos que estaban ahí, yo vengo un sábado santo, me recuerdo, y les digo, miren, ¿qué les ayudo? Pues mira, ayúdanos a bajar, a subir, pero yo quiero entrar a la hermandad. Mira, traigo la fotocopia de mi partida de nacimiento en ese momento. Ah, sí, déjanosla y te vamos a llamar. Nunca me llamaron. Bueno, entonces lo dejé estar, dije, bueno, tal vez no es mi momento. Las casualidades de la vida, un miembro de la directiva de Julio Vinicio Paz, por azares del destino, yo le llevé un proceso legal de mi práctica en la universidad. Y entonces, pues lo apoyé en todo su proceso, y terminó el proceso y terminé siendo amigo, porque al final teníamos el vínculo que era la parroquia. Yo en ese momento ya había iniciado y había formado mi empresa, empezábamos todavía, y luego él viene y dice, mira, ¿no tendrás trabajo en tu empresa? Y le digo, bueno, pues sí, venite. Y lo contraté en la empresa. Y entonces ya platicábamos mucho de la parroquia. Y entonces empiezo yo a ayudar a esa directiva de Julio Vinicio en algunos proyectos en particular pequeños. Por ejemplo, cuando salieron las lanzas, cuando se retomó el programa de radio. Entonces los empecé a ayudar en proyectos puntuales. Y pues en el año 2013 los dejo de ayudar por una situación. Y cuando se va Julio Vinicio Paz, pues ya regreso yo en el 2015 a tocarle la puerta al padre Edwin en ese momento y decirle, mire padre, esta es mi historia, este soy yo y quisiera servirle a Jesús. Y entonces él me toma en cuenta, y ahí es donde empezamos ya la historia, desde el 2015 hasta el día de hoy, que he estado ligado a la parroquia. Ya era así, tenía que ser. Ya yo creo que costó un poquito que yo llegara a ser encargado general y a poder servir acá, pero creo que los tiempos de Dios son perfectos, y si Él decidió que yo estuviera aquí hasta el año 2018 y no en el 2000, pues tal vez Él consideró que ese era el mejor momento. Yo lo platicaba con una persona de otra iglesia, de otra hermandad, y yo le decía, mira, la mejor enseñanza que quizá el padre Edwin me dio es no haberme nombrado secretario general, encargado general en el año 2016, porque quizá yo hubiera sido muy inmaduro y quizá no hubiera tomado las mejores decisiones. Y entonces creo que, aunque en ese momento no lo entendí,
el mejor momento para yo haber tomado la hermandad era el año 2018, cuando yo ya estaba maduro, cuando yo ya había aprendido que no era fácil, cuando yo había aprendido muchísimas cosas. Entonces yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, e incluso si Él decidió que 2 años no van a haber procesiones, estoy seguro que tiene un fin, y que quizá es que nosotros vivamos la Semana Santa de una forma diferente, y que eso es lo que nosotros tratamos en su momento de hacer el año pasado. No tanto vivir la Semana Santa llevando en hombros una imagen, que es lindo y es maravilloso y es una conexión, pero quizá nos está invitando a darle otro sentido, y eso es lo que nosotros tenemos que verlo, ¿verdad? Y hablando de eso, ¿qué planes tiene para este año? Bueno, este año, el Lunes Santo, pues tenemos una actividad especial que es sorpresa, que todavía está ahí, pero están cordialmente invitados las personas del canal arquidiocesano a participar de la actividad. El día miércoles de ceniza ya vamos a develar nuestro altar. En el altar estarán todas las imágenes principales de la parroquia. Estará el Señor sepultado, la Virgen de Soledad, Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de Dolores, todos reunidos en un mismo altar. Creo que es un altar que le va a gustar a la gente. A lo largo de la Cuaresma, pues a través de nuestras redes sociales vamos a estar retomando algunas actividades como la franja infantil, vamos a estar retomando también lo de que trabajamos el año pasado, que fue lo de Semana Santa en casa, que era hacer aquellas actividades en casa diferentes en familia. Ok, no va a salir la procesión de la burriquita, pero entonces en la página de la parroquia ustedes pueden ver un video donde está la entrada de Jesús a Jerusalén, y vean ese video en familia, y luego hacemos un cineforum, por ejemplo. Eso fue lo que hicimos el año pasado, el Domingo de Ramos. Entonces no hubo procesión, pero si nosotros queríamos tener una actividad en familia, podíamos ver el video de la caricatura de la entrada de Jesús a Jerusalén, y de ahí en familia discutirlo. Quizá el Viernes de Dolores no vamos a participar en el tradicional Vía Crucis de nuestra parroquia, pero en la página hay una forma de hacer un Vía Crucis en la casa. Eran unas notas que se podían imprimir o se podían poner en el celular, y si se imprimían nosotros invitábamos, bueno, la primera estación en la sala, la segunda en el comedor, pon la tercera estación en la cocina, y con lenguaje muy sencillo y muy amigable el padre de familia o el responsable podía dirigir ese Vía Crucis, no necesitaba ser un sacerdote. Y entonces venía una versión explicada. Y entonces ese tipo de actividades son las que queremos hacer. El martes y miércoles hicimos unas propuestas para unos concursos de dibujo, y entonces recibimos más de 185 dibujos, que creo que para nosotros fue un éxito el año pasado, porque sabíamos de que 185 niños estuvieron preocupados, quizá eran 170 familias que estuvieron con sus hijos pintando y teniendo una actividad bonita. Entonces esa es la idea, el significado, por ejemplo, de los sacramentos, el significado de la última cena, este tipo de cosas, ¿verdad? Perfecto. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer nuevamente esta Cuaresma, llegar de una forma diferente a los devotos y a los católicos del pueblo de Guatemala. Muy bien, ya estamos casi finalizando. ¿Algo que quiera decir para incentivar a que no hay procesiones, pero hay Semana Santa? Yo los invito a que vivan una Semana Santa en familia, los invito a que ahora que están abiertos los templos, visiten a las imágenes de su devoción, participen en las actividades de la iglesia, obviamente con toda la responsabilidad y con todas las medidas, pero ya los templos están abiertos, entonces si se escoge un momento adecuado pueden visitar a las imágenes de su devoción y vivan la Semana Santa de una forma diferente como Jesús nos está invitando a hacerlo. Porque como les digo, así como los tiempos de Dios son perfectos, también las decisiones de Él son perfectas. Entonces busquémosle ese sentido, y esa sería la invitación que yo le daría al pueblo católico de Guatemala. Muchísimas gracias por la hospitalidad, gracias por la entrevista. Siempre, me extraña. Muy amable, Andrés. Y seguimos con más de Sin Cruz no hay resurrección.